Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Androide para quienes sean nuevos en el canal. Bueno, soy ingeniero en sistemas y hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia o mi travesía estudiando ingeniería en sistemas en la universidad. Yo creo que para empezar voy a abordar el tema de lo que yo pensaba que hacía un ingeniero de sistemas. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tenía como una idea que no estaba muy bien formada sobre lo que hace un ingeniero en sistemas. En la ignorancia, el común denominador es pensar que un ingeniero en sistemas hace cosas relacionadas con computadores, alguna cosa relacionada con computadores. Y pues yo como que pensaba una vaina de esas, o sea, yo sabía que 100% no era como arreglar computadores, pero en mi imaginario sí sabía o pensaba que pues uno en algún semestre le enseñaban, no sé, a formatear un computador o cosas así. Y cuando en primer semestre la profesora directora de programa nos contaba que muchos de los alumnos egresados de esa universidad pues trabajaban en Google, trabajaban en Microsoft, trabajaban en empresas desarrollando software. A mí me parecía eso imposible porque yo decía cómo alguien de acá del tercer mundo puede llegar a trabajar en una empresa de esas, y es que eso debe ser para genios. En una clase de introducción a la ingeniería, no sé, por alguna X o Y razón, un profesor dijo como que pues es que un ingeniero de sistemas no arregla ni formatea computadores. Y un compañero levantó la mano y dijo, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero? En esa universidad hacían como una entrevista de admisión. Y pues esa entrevista era con el director o directora de programa. Ibas y tenías como una breve entrevista en donde acá en Colombia hacen un examen en último año que se llama examen IDFES, en último año de secundaria. A mí en ese examen, en todas las materias me fue medianamente bien, en todas las materias que evaluaban, excepto en matemáticas. Eso era como un rango de 0 a 100, creo que calificaban eso. Y a mí curiosamente en matemáticas yo había sacado como 65 puntos. Me acuerdo mucho que en esa entrevista que tuve con la directora de programa, ella me dijo que yo no servía para estudiar ingeniería, que me recomendaba estudiar sociología, psicología o cualquiera de estas carreras relacionadas con humanidades, porque a mí me había ido muy bien como en esas materias, comprensión de lectura, ciencias sociales. Además yo le comenté en la entrevista que a mí me gustaba mucho leer literatura, que había escrito algunos relatos, algunos cuentos, que me gustaba mucho y que posiblemente algún día me gustaría escribir un libro. Ese es un hobby ahí aparte que yo tenía, o sea, y todavía lo sigo teniendo, me encanta la literatura, aunque como que es muy distante la ingeniería de sistemas con la literatura, pero me encanta. La segunda vez que me dijeron que no servía para estudiar ingeniería fue ya estando dentro de la carrera. Eso fue en segundo semestre en una clase de algoritmos y programación. Me acuerdo que la profesora había pedido como que hiciéramos una actividad y nadie la entendió. Ninguno del salón la entendió. O sea, como dos personas intentaron hacerla pero no la entendieron. Y esa profesora, indignada con nosotros, se paró de su escritorio y frente a todos nos dijo que ninguno de nosotros servía para estudiar ingeniería. Que si la ingeniería estaba en manos de nosotros y que nosotros éramos los futuros ingenieros del país o del departamento, de la ciudad, que la ingeniería estaba llevada del putas. Bueno, no lo dijo tan literal, sino no dijo llevada del putas, pero sí dijo como que los veo mal para ser ingenieros. Yo a ustedes no los veo como ingenieros. ¿Cómo fueron los primeros semestres estudiando ingeniería? En mi caso particular fueron muy complicados porque yo venía de un colegio público, traía muy malas bases de matemáticas y pues ingeniería los primeros semestres, ¿qué es? Pues matemática como un puta. Entonces a mí se me dificultó muchísimo álgebra lineal,
matemáticas discretas, cálculo de una variable, cálculo de dos variables, física uno, física 2, electromagnetismo. O sea, yo, como dicen acá en Colombia, parí demasiado esas materias. En programación nunca me destaqué, pero pues tampoco me iba como tan mal. Lo que fue programación uno, programación 2, programación uno se me dificultó bastante porque yo no lograba captar la onda. Y además que el lenguaje de programación era Java. Entonces imagínate, empezar a programar con Java. Java de por sí es un lenguaje muy verboso. Y además en esa universidad para la que yo estudié lo enseñaban con Java 7. O sea, Java 7 era demasiado verboso. Puede considerarse difícil de aprender. Algoritmos y programación 2. En esa me fue relativamente bien. Luego vino estructuras de datos. Nunca me destaqué, pero tampoco es como que estuviera llevado del putas, pues. Ya en materias posteriores vimos lo que fue programación web, en donde vimos como varios frameworks, Angular, React, Laravel y todos estos frameworks como del lado frontend. Y pues me pareció como muy interesante. Y ya más adelante vimos lo que fue Spring Framework, Spring Boot y toda la suite de todo lo relacionado como con Java. Y una de las materias a las que sí les metí como mucho empeño, programación, programación de aplicaciones móviles. Esa fue una de las materias como que yo más le metí corazón. Fue una de las materias que la saqué como cerca de la nota máxima porque me gustaba demasiado y yo tenía demasiadas expectativas. De hecho, desde antes de yo entrar a estudiar la carrera, yo había visto como el pensum y decía creación de aplicaciones móviles. Y creo que parte de eso es por lo que yo a este canal le puse yo Android, porque yo quería crear aplicaciones para Android. Hablemos de cómo fue mi vida universitaria, actividades extracurriculares, cómo lo sobrellevé. Bueno, ya lo mencioné al inicio, que los primeros semestres me fue horrible, pero horrible fue horrible. O sea, tenía que dedicar mucho tiempo porque yo venía de un colegio público que no traía buenas bases matemáticas, entonces, mientras mis compañeros sí tenían buenas bases matemáticas, podían ir a jugar tenis, ir a jugar fútbol, podían ir a jugar voleibol, baloncesto, ir a piscina y cualquier cantidad de actividades extracurriculares que había, porque esa universidad tiene muchísimas actividades extracurriculares, tenía talleres de todo tipo, que taller de carpintería, que taller de pintura, que te enseñaban a cantar, que te enseñaban a tocar instrumentos, o sea, un sinnúmero de de actividades que vos podías disfrutar porque se supone que uno debe oxigenar la mente y esas cosas, pero a mí nunca me quedó tiempo para eso. O sea, yo siempre estuve sufriendo con las materias. A ver, hago la aclaración para que las personas que estén viendo este video no se vayan a asustar y piensen que quizás la ingeniería es muy difícil. No, lo que pasa es que yo no soy una persona superdotada. O sea, yo soy un humano promedio, una persona promedio que tiene que estudiar, que tiene que repasar para memorizar eso. ¿Sí? Yo tenía muchos compañeros que no tenían que estudiar, o sea, que esos manes llegaban sin cuaderno y solo con ver ya podían rendir un examen. Yo no, o sea, yo para ganar un examen parcial tenía que empezar a estudiar una semana antes, tenía que hacer un resumen de todos los temas que iban a evaluar, luego pasarlos, luego hacer ejercicios, sí, o sea, no sé si me entienden la cuestión. Vida social, pues ya se imaginarán ustedes que tampoco tuve. O sea, muchos compañeros salían los viernes ahí al frente de la universidad a tomar cerveza, se emborrachaban, otros salían eh, los fines de semana, qué sé yo, de rumba, a bailar, lo que sea. Materias en las que mejor y peor me fue. Bueno, ya he mencionado, esa pregunta prácticamente ya he respondido, o sea, en las que peor me fue fueron en las materias de matemáticas definitivamente, o sea, álgebra lineal y matemáticas discretas me fue perverso.
Y en las que mejor me fue en programación de aplicaciones móviles, fue una de las materias que mejor me fue, una de las materias que más disfruté porque fue en los últimos semestres en donde ya no tenía como esa carga académica, entonces como que podía darme el lujo de, además de hacer las cosas que el profesor me pedía, me daba el lujo de investigar y proponer cosas nuevas. Los semestres fueron un tanto más relajados, eh, pues porque no había tanta presión con materias de matemáticas, porque es que las materias de matemáticas a mí personalmente me demandaban mucho tiempo porque yo tenía que estar repasando, haciendo ejercicios, yendo a monitorías, yendo donde los profesores a preguntarles, ¿sí? Entonces los últimos semestres pues eran como materias más profesionales, estaba envuelto con el tema del proyecto de grado, la tesis, que aunque pues sí quitaba tiempo, pero no era como ese tema de, o sea, después de quinto semestre más o menos, quinto, sexto, yo ya no tenía como ese fantasma que me perseguía de decir, vas a perder esta materia, que con un cálculo, con una álgebra, con una física, sí, o sea, vos tenés ese fantasma ahí que te está respirando y te dice, ponte las pilas que si no la pierdes. Muy diferente a un proyecto de grado, o la tesis, que vos decís, listo, debo tener estos entregables, pero es que es algo que yo puedo hacer, o sea, es un documento que yo puedo redactar, ¿sí? Es un entregable, un producto, lo que sea que tu tesis esté haciendo, son experimentos, son mediciones, son datos, pero es que yo las puedo hacer. Pero es que yo tuve una materia, por ejemplo, que se llamaba física y electromagnetismo, que yo sabía que si perdía esa materia la tenía que repetir con el mismo profesor. Y yo sabía que si la repetía posiblemente la volvía a perder, porque es que no la... Entonces los últimos semestres fueron como más relajados. Yo sentí como que por fin estaba disfrutando la carrera, podía como darme ciertos descansos, por así decirlo. Mi proyecto de grado no fue como algo así súper deslumbrante, fue una plataforma fue como un e-commerce para evitar como la tercerización o los intermediarios entre todo lo que es la venta de frutas, verduras, todos los productos del campo hacia la ciudad. Entonces, nuestro proyecto de grado era presentar e-commerce junto con una fundación sin ánimo de lucro. Los como que ya tenían este tema, pero no lo tenían digitalizado. Ellos lo que hacían era que tenían un mercado ecológico y la gente del campo, los productores, traían sus productos directamente a este lugar y los vendían directamente a los consumidores. Entonces queda un margen de ganancia más alto porque no sé si ustedes lo sabían, pero la mayoría de dinero que se hace con todo lo del tema de Fruver, lo ganan son los intermediarios, la persona que está aquí en la mitad, los consumidores pagamos muy caro, los productores, la gente que cosecha, el campesino, vende sus productos extremadamente baratos, a duras penas le da para comprar los insumos y mantenerse, y nosotros acá los pagamos muy costosos. ¿Dónde están los gastos? Aquí en estos intermediarios. Entonces esa plataforma lo que buscaba era eso, dinamizar esos procesos. A nivel tecnológico montamos eso con Laravel, una base de datos relacional en MySQL, AWS. Así de sencillo. En resumen, era un pequeño e-commerce. Las prácticas empresariales, bueno, las prácticas empresariales las hice en una pequeña empresa acá en la ciudad de Cali, era como una consultora de software ahí, era medio consultora, pero también tenían sus productos propios, su software as a service, software como servicio, que lo vendían como soluciones a algunas clínicas acá en la ciudad de Cali. ¿Qué hice en las prácticas? Cosas de backend, la mayoría con Spring Boot y Java, algunas cosas de frontend con Angular, también trabajé con Ionic, y trabajé con AngularJS, un proyecto legacy que tenían ahí y que pues debían darle soporte. Terminé las prácticas, me quedé más o menos que 4 o 5 meses ahí en esa empresa mientras encontraba empleo.
Ya pasando a mi vida profesional, ustedes se preguntarán, ¿me han pedido un título para trabajar desarrollando software? Y la respuesta es, en algunas empresas sí me han pedido título. Muchas empresas que son como un poco más tradicionales piden un título para ellos definir como el rango salarial o qué tanto te pueden pagar. En la actualidad, la fecha de grabación y publicación de este video están exigiendo bastante el título. Es como un factor diferenciante, bastante gente que quiere dedicarse a este mundo de desarrollar software. Entonces, bueno, yo estoy específicamente desarrollando software, yo me fui por esa rama. Entonces hay mucha gente intentando entrar como a este mercado. Entonces una forma de las empresas filtrar es revisar que tengas un título universitario o pues bueno, al menos un título que te acredite como técnico o tecnólogo. Hago la aclaración, pero aquí en hago la aclaración que eso es aquí en Colombia, no sé en sus países cómo funcione. Es si influye la universidad a la hora de buscar empleo, o sea, que si el nombre de la universidad donde vienes, lo que yo he podido analizar desde la experiencia por las diferentes empresas en las que he trabajado, no influye tanto, porque yo me fui por la rama de desarrollar software. Entonces, cada que uno se va a cambiar de empleo como desarrollador de software o como ingeniero de software, como arquitecto de software, todo lo que tenga que ver con software, uno tiene que presentar unas entrevistas técnicas y unas pruebas técnicas. Entonces ahí vale M el nombre de tu universidad. ¿Qué es lo que vale? ¿Cómo te desenvolviste en esas pruebas y en esas entrevistas técnicas? Pare de contar. Entonces, yo he tenido compañeros de universidades públicas, de universidades privadas, de universidades de garaje, como universidades prestigiosas. Ya, pare de contar. Consejos para futuros estudiantes de ingeniería en sistemas. Bueno, esto ya, yo no creí llegar a dar este tipo de consejos, pero en mis tiempos era más difícil estudiar ingeniería o cualquier carrera. Digo en mis tiempos porque en ese tiempo pues no estaba ese tema de inteligencia artificial. A nosotros nos tocaba pues, por ejemplo, el tema de las materias de matemáticas. Lo más cercano que uno tenía a tener fácil las cosas era un solucionario con todos los ejercicios resueltos con procedimiento y una calculadora online que se llama Wolfram Alpha, que vos le puedes pasar una integral, una derivada y él te la resuelve y te dice más o menos el paso a paso. Pero hoy en día ustedes tienen inteligencia artificial, que eso te hace el 50-60% del trabajo. Entonces ustedes la tienen muy fácil en ese aspecto, o sea, en comparación como nos tocó a nosotros, como dirían los abuelos. Lo más importante son las bases en matemáticas, física, eh, tener los conceptos muy claros. Eso les ahorrará muchos trasnochos, en serio. Yo tengo por acá un video, lo voy a poner por acá en una tarjeta, en donde, en donde les digo qué temas deberían estudiar o repasar antes de empezar a estudiar una ingeniería en sistemas. Y nada, el resto, miren, hay algo y es que las ingenierías, independientemente de si es en sistemas, si es en software, si es en computer science o cualquiera de estas carreras relacionadas con computación, es que esto no es de ser como muy inteligente, sino de tener aguante, de tener disciplina. Uno va creando y desarrollando disciplina, como yo les he dicho en otros videos. Yo no soy una persona superdotada, yo no soy una persona inteligente, yo no me destaco por tener un intelecto o por tener memoria fotográfica. Soy una persona común y corriente que sufrió para aprobar las materias, que se sufrió las ingenierías, igual en el trabajo. Y eso no es como que solo las personas súper inteligentes pues puedan con una ingeniería, no, o sea, yo soy la viva muestra de que no se necesita ser inteligente. He trabajado en empresas gigantes de tecnología, en monstruos de tecnología, y aquí estoy, o sea, soy una persona promedio. Entonces, esa es otra, no se vayan a dejar cohibir de personas que cuando ustedes les digan quiero estudiar una ingeniería en sistemas, te digan no, eso es solo para personas inteligentes, vos no podés, vos no sé, no se te dan bien las matemáticas, entonces mejor ni estudia eso. Men,
A mí me dijo que no, a mí me dijo la propia directora de programa de la carrera de la universidad donde yo quería entrar a estudiar. La propia directora de programa me dijo que yo no sabía, me dijo que yo no servía para estudiar ingeniería. Men, aquí estoy. Años después soy ingeniero en sistemas, tuve la oportunidad de ir a China gracias a la ingeniería en sistemas. Estuve allá en China aprendiendo sobre redes 5G cuando 5G era un mito, cuando se creía que el 5 con las redes 5G nos iban a controlar a todos. Yo estuve allá en China. Entonces nada, o sea, la ingeniería en sistemas me ha dado muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas. He tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de conocer empresas como Microsoft, como IBM, pero es una profesión de mucha disciplina y es una profesión en la que uno nunca va a parar de aprender. O sea, ustedes se gradúan y cuando ustedes se gradúan, es que van a dejar de aprender, cumplirle unas notas o para cumplir unos estándares a una institución educativa y a unos profesores. Pero una vez ustedes empiezan a ejercer la profesión, si se van por el lado como y todo lo relacionado, porque hay roles obviamente en ingeniería de sistemas que no son tanto como con software, o sea, que es más como una parte administrativa, pues ahí es un poco más como relajado, tenés que tener obviamente habilidades blandas, que también eso es algo difícil, pero al punto que quiero llegar es que si uno se va por el lado de desarrollar software, ya sea que desarrolles software como tal, ya sea que estés en el proceso de licitación y todo eso, uno nunca va a parar de aprender. Cuando uno se gradúa es donde empieza a tener que procesar. O sea, yo he cambiado 4 o 5 veces de lenguajes de programación después de que me gradué. He tenido que aprender cosas en la marcha, en una semana, en 2 semanas, 15 días, 20 días. He tenido que aprender nuevos lenguajes para poder rendir en el trabajo. Entonces, es una profesión, a mí me parece muy retadora, porque yo cada día estoy aprendiendo algo nuevo. Rara vez las cosas que he tenido que hacer ya las he hecho antes. Siempre son cosas nuevas. Lo que se llama backend developer, he trabajado para multinacionales, para empresas muy grandes. Y en esencia, para quienes no sepan cómo que es ese rol, yo me encargo de hacer toda la lógica empresarial de una aplicación, ¿sí? Les pongo un ejemplo, digamos, no sé, YouTube. YouTube tiene una lógica detrás del botón de like que vos no puedes darle más de un like. Entonces, eso es una lógica. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les interesa todo este tema de ingeniería de sistemas, en la descripción del video o en el comentario fijado voy a dejar una lista de reproducción con pues, los videos que quizá les puedan interesar sobre ingeniería en sistemas. Que tengan todos un buen día.